El sistema nervioso autónomo, también conocido como sistema nervioso vegetativo, es la parte del sistema nervioso que controla las acciones involuntarias a diferencia del sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo recibe la información de las vísceras y del medio interno para actuar sobre sus músculos, glándulas y vasos sanguíneos. Sus vías neuronales actúan sobre la frecuencia cardíaca y respiratoria, la contracción y dilatación de vasos sanguíneos, digestión, salivación, sudor, contracción y relajación del músculo liso en varios órganos, acomodación visual, dilatación de la pupila, secreción de glándulas endocrinas y endocrinas, la micción y la excitación sexual. La mayoría de las acciones que controla son involuntarias, aunque algunas, como la respiración, actúan junto con acciones conscientes. Consta de 3 divisiones: el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso simpático está activado durante el ejercicio y en situaciones de estrés. El parasimpático aumenta en situaciones de reposo y después de una ingesta. Y el sistema nervioso entérico controla las actividades del tubo digestivo. El control motor por parte del sistema nervioso autónomo implica la participación de 2 neuronas en la vía eferente. La primera de estas neuronas tiene su cuerpo celular en la sustancia gris del tronco encefálico o en la médula espinal. El axón de esta neurona no da lugar a la inervación directa del órgano efector, sino que establece sinapsis con una segunda neurona localizada en un ganglio autónomo. Por tanto, esta neurona se denominará neurona preganglionar, mientras que la segunda neurona, denominada neurona posganglionar, tiene un axón que se extiende desde el ganglio autónomo hasta el órgano efector. Las fibras autónomas preganglionares se originan en el mesencéfalo y el romboencéfalo, así como en los niveles de la médula espinal que van desde los torácicos altos hasta el 4º nivel sacro. Los ganglios autónomos se sitúan en cabeza, cuello y abdomen. Las cadenas de ganglios autónomos también se disponen paralelamente a la médula espinal en sus lados derecho e izquierdo. Bien, pues el origen de las fibras preganglionares y la localización de los ganglios autónomos permiten diferenciar las 2 divisiones del sistema nervioso autónomo. La división simpática se denomina también toracolumbar, pues sus fibras se originan en los niveles medulares torácicos y lumbares, mientras que la división parasimpática se denomina craneosacra, pues sus fibras se originan en pares craneales o en niveles sacros medulares. Los ganglios simpáticos son el sitio donde hacen sinapsis las neuronas simpáticas preganglionares con las posganglionares. Los 2 tipos principales de ganglios simpáticos son los ganglios del tronco simpático y los ganglios prevertebrales. Los ganglios del tronco simpático, también llamados ganglios de la cadena vertebral o ganglios paravertebrales, se encuentran en una hilera vertical a ambos lados de la columna vertebral. Estos ganglios se extienden desde la base del cráneo hasta el coxis.
Los axones postganglionares de los ganglios del tronco simpático inervan fundamentalmente órganos localizados por encima del diafragma, como la cabeza, el cuello, los hombros y el corazón. Dichos ganglios simpáticos son los ganglios cervicales superior, medio e inferior. El resto de ganglios del tronco simpático donde se produce sinapsis ganglionar comprende la región de T1 a T4, cuyas fibras postganglionares inervarán también estructuras por encima del diafragma, como el corazón y el sistema respiratorio. Como estos ganglios del tronco simpático se ubican cerca de la médula espinal, los axones preganglionares son cortos, mientras que la mayoría de axones simpáticos postganglionares son largos. El segundo grupo de ganglios simpáticos son los ganglios prevertebrales o colaterales, que se localizan delante de la columna vertebral, cerca de las grandes arterias abdominales. Generalmente los axones postganglionares de los ganglios prevertebrales inervan órganos ubicados por debajo del diafragma. Así, los ganglios celíacos inervan órganos del sistema digestivo, los ganglios mesentéricos superiores inervan el aparato urinario y los ganglios mesentéricos inferiores inervan el aparato reproductor. Como podéis observar, también hay una inervación simpática directa sobre la glándula suprarrenal, es decir, es como si la glándula suprarrenal fuera también un ganglio simpático. En concreto, la parte interna de la glándula suprarrenal, que es la médula suprarrenal, encargada de secretar hormonas catecolaminas, como son la noradrenalina y adrenalina, las cuales son vertidas a la sangre y multiplican el efecto simpático cuando se activa esta división del sistema nervioso autónomo. Por lo que respecta al sistema nervioso parasimpático, los axones preganglionares de esta división parasimpática hacen sinapsis con neuronas postganglionares en ganglios terminales, los denominados ganglios intramurales. Muchos de estos ganglios se encuentran cerca o de hecho dentro de la pared de un órgano visceral. Los ganglios terminales en la cabeza tienen nombres específicos, como el ganglio ciliar, el cual hace sinapsis al nervio motor ocular común y se encarga de inervar el músculo ciliar y las fibras constrictoras del iris. Los ganglios pterigopalatino y submandibular, en los cuales hace sinapsis el nervio facial y se encargan de inervar mucosa nasal, faringe, paladar y glándulas lacrimales el pterigopalatino, mientras que el submandibular inerva las glándulas salivares, submandibulares y sublinguales. Y el ganglio óptico, en los cuales hace sinapsis el nervio glosofaringeo y se encarga de inervar a la glándula parótida. El resto de ganglios terminales no tienen nombre específico. Como estos ganglios terminales se localizan cerca o dentro de la pared de un órgano, los axones parasimpáticos preganglionares son largos, mientras que los axones parasimpáticos postganglionares son cortos. La división simpática del sistema nervioso autónomo induce en el cuerpo una reacción de preparación a la lucha o a la huida que se debe principalmente a la liberación de noradrenalina por las fibras postganglionares y a la secreción de adrenalina por la médula suprarrenal.
El aumento del tono simpático favorece las funciones corporales que pueden mantener una actividad física vigorosa y la producción rápida de ATP. Además del ejercicio físico intenso, varias emociones como el miedo, la vergüenza o la ira estimulan la división simpática. Los efectos de la activación de esta división son dilatación pupilar, aumento de la frecuencia cardíaca, fuerza de contracción del corazón y tensión arterial, dilatación de vías aéreas, lo cual permite un mejor tránsito de aire en los pulmones, constricción de vasos sanguíneos que irrigan los riñones y el tubo digestivo, con la consiguiente disminución del flujo sanguíneo hacia estos tejidos. El resultado es una reducción de la formación de orina y de la actividad digestiva que no son esenciales durante el ejercicio. Dilatación de vasos sanguíneos que irrigan los órganos participantes en el ejercicio o en la lucha contra el peligro, como son el músculo esquelético, el músculo cardíaco, el hígado y el tejido adiposo, con un aumento del flujo sanguíneo hacia estos tejidos. Así, los hepatocitos estimulan la glucogenólisis, o sea, la degradación del glucógeno en glucosa, y los adipocitos, la lipólisis, o sea, la degradación de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. La consecuencia de ello será la liberación de glucosa producida por el hígado, que provocará un incremento de la glucemia. En consecuencia, los procesos que no son esenciales para sobrellevar la situación estresante se inhiben. Por ejemplo, los movimientos musculares del tubo digestivo y sus secreciones disminuyen o puede incluso detenerse. La división parasimpática, por su parte, induce a menudo efectos antagonistas a través de la liberación de acetilcolina a partir de sus fibras postganglionares. Con ello regula principalmente las actividades que conservan y restablecen la energía del organismo durante los momentos de descanso o recuperación. Por tanto, es un sistema de conservación y recuperación de energía. El acrónimo SLOT puede servir para recordar 5 respuestas parasimpáticas. Se conforma por salivación, lagrimeo, orina, digestión y defecación. Todas estas actividades son estimuladas fundamentalmente por la división parasimpática. Además de aumentar estas actividades, otras respuestas parasimpáticas importantes consisten en 3 disminuciones: la disminución de la frecuencia cardíaca, la disminución del diámetro de las vías aéreas o broncoconstricción y la disminución del diámetro pupilar, la miosis. Los efectos de la estimulación simpática duran más y son más generalizados que los de la estimulación parasimpática debido a 3 motivos. En primer lugar, los axones simpáticos postganglionares se distribuyen a lo largo de un área más extensa, de manera que muchos tejidos se activan en forma simultánea. En segundo lugar, la acetilcolinesterasa inactiva la acetilcolina del parasimpático en poco tiempo, mientras que la noradrenalina del simpático persiste en la hendidura sináptica durante más tiempo. Y en tercer lugar, la adrenalina y la noradrenalina secretadas en la sangre desde la médula suprarrenal intensifican y prolongan las respuestas provocadas por la noradrenalina liberada por los axones simpáticos postganglionares.
Estas hormonas circulan por todo el cuerpo y afectan a todos los tejidos que posean receptores alfa y beta adrenérgicos. El hipotálamo es el principal centro de control e integración del sistema nervioso autónomo. Las regiones posterior y lateral del hipotálamo controlan el sistema nervioso simpático, mientras que las regiones anterior y medial del hipotálamo controlan el sistema parasimpático. Los neurotransmisores del sistema nervioso autónomo son dos: la acetilcolina y la noradrenalina. La acetilcolina es el neurotransmisor de todas las fibras preganglionares, simpáticas y parasimpáticas, así como de la mayor parte de fibras postganglionares parasimpáticas en las sinapsis que establecen con las células efectoras. Estas sinapsis se dice que son de transmisión colinérgica. La noradrenalina es el neurotransmisor liberado por casi todas las fibras nerviosas simpáticas postganglionares. Estas pues son de transmisión adrenérgica. Las excepciones son algunas fibras simpáticas que inervan los vasos sanguíneos de los músculos esqueléticos y las que inervan las glándulas sudoríparas, que son de transmisión colinérgica. La mayoría de estructuras del organismo reciben inervación dual, es decir, simpática y parasimpática, pero algunos solo reciben inervación simpática, como pueden ser la médula suprarrenal, los músculos erectores del pelo, las glándulas sudoríparas y casi todos los vasos sanguíneos. En estos casos, la regulación se logra por aumentos o disminuciones del tono de las fibras simpáticas. Por ejemplo, la constricción de los vasos sanguíneos cutáneos se produce por un aumento de la actividad simpática que estimula receptores alfa adrenérgicos. Y la vasodilatación depende de una estimulación disminuida de los nervios simpáticos y no de una activación parasimpática. A continuación, procedemos a nombrar los efectos de las divisiones simpática y parasimpática sobre efectores viscerales del cuerpo humano. Sobre la médula suprarrenal solo hay activación simpática. Esta activación produce la secreción de adrenalina y noradrenalina. Sobre las glándulas lacrimales, la división simpática produce una disminución de su secreción, mientras que la división parasimpática aumenta la secreción lacrimal. Sobre el páncreas, la división simpática inhibe la secreción de enzimas digestivas y de la hormona insulina, además de aumentar la secreción de la hormona glucagón. Esto provocará un aumento de la glicemia. La división parasimpática estimula la secreción de enzimas digestivas y de la hormona insulina. Sobre el lóbulo posterior de la hipófisis, la división simpática aumenta la secreción de hormona antidiurética. La parasimpática no tiene efecto conocido. Sobre la glándula pineal, la división simpática aumenta la síntesis y secreción de melatonina. La parasimpática no tiene efecto conocido. Sobre las glándulas sudoríparas, la división simpática estimula la secreción de las glándulas sudoríparas. La división parasimpática no tiene efecto conocido. Sobre el tejido adiposo, la división simpática aumenta la lipólisis con la consiguiente liberación de ácidos grasos a la corriente sanguínea. La división parasimpática
no tiene efecto conocido. Sobre el hígado, la división simpática estimula la glucogenólisis, también la gluconeogénesis y disminuye la secreción biliar. La división parasimpática estimula la síntesis de glucógeno y aumenta la secreción biliar. Sobre las células yuxtaglomerulares del riñón, la división simpática estimula la secreción de renina, mientras que la división parasimpática no tiene un efecto conocido. En el músculo cardíaco, la división simpática incrementa la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción auricular y ventricular. La división parasimpática disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción auricular. Sobre el músculo esfínter de la pupila, la división simpática produce contracción, siendo la consecuencia una dilatación pupilar o midriasis. La división parasimpática no tiene efecto conocido. Sobre el músculo dilatador de la pupila, la división simpática no tiene efecto conocido, mientras que la división parasimpática sí que tiene efecto conocido, produciendo una contracción. La consecuencia es una constricción pupilar o miosis. Sobre los pulmones o músculo bronquial, la división simpática produce una relajación de esta musculatura, siendo la consecuencia una dilatación de la vía aérea, mientras que la división parasimpática produce contracción, con lo cual se produce una constricción de la vía aérea. Sobre la vesícula y conductos biliares, la división simpática produce relajación para facilitar el almacenamiento de la bilis en la vesícula biliar, mientras que la división parasimpática produce contracción, con lo cual aumenta la liberación de bilis al intestino delgado. Sobre estómago e intestinos, la división simpática produce una disminución de la motilidad y del tono con una constricción de esfínteres, mientras que la división parasimpática aumenta la motilidad y el tono con relajación de esfínteres. Sobre la vejiga, la división simpática produce relajación de la pared muscular y contracción del esfínter uretral interno, mientras que el sistema parasimpático produce una contracción de la pared muscular y relajación del esfínter uretral interno. Sobre los órganos sexuales, la división simpática facilita la eyaculación, mientras que la división parasimpática facilita la erección. Sobre los folículos pilosos, el músculo erector de los pelos, la división simpática produce contracción, lo cual produce erección del vello que provoca la denominada piel de gallina. La división parasimpática no tiene efecto conocido.